Muy buenas tardes compañeros, les saluda el licenciado Teddy Grajeda para poder hablar temas interesantes de esta fascinante rama del derecho como lo es el derecho mercantil. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema denominado las cédulas hipotecarias. Pero antes de tocar este tema me gustaría platicar con ustedes acerca de otro tema que vamos a amarrar con alguna cuestión al final de la plática. Me gustaría hablar con ustedes de qué títulos puede emitir una sociedad anónima. Esta es una pregunta que me gusta mucho hacerla en el técnico profesional porque me gusta que ustedes analicen qué títulos podría emitir una sociedad anónima. Hemos sacado una lista más o menos de 7 títulos por lo menos que puede emitir una sociedad anónima. Analicemos. Muchos me dirían, mire licenciado, lo primero que puede emitir una sociedad anónima son las acciones. Un momentito. Antes de las acciones podrían haber otros títulos que puede emitir una sociedad anónima. El primer título que puede emitir una sociedad anónima, compañeros, es el certificado o bono de fundador. Este tiene su fundamento en el artículo 96 del Código de Comercio. ¿Para qué nos sirve un bono de fundador? Miren, pues los bonos de fundadores, dice el Código de Comercio que se pueden emitir para darle un beneficio al accionista fundador por ser un socio fundador, que no puede exceder del 10% de las utilidades netas anuales. Entonces, es un beneficio que se le otorga a un accionista que decidió arriesgarse a invertir en una sociedad y que puede ser hasta por el 10% máximo. Y se emiten unos bonos de fundadores para los accionistas fundadores. Muy bien, el segundo título que puede emitir una sociedad anónima. Recordémonos que la sociedad puede tener completamente su capital pagado, pero también da la opción a la sociedad anónima de poder suscribir acciones y poder pagar únicamente el 25% de cada acción. Entonces, si el accionista a mí no me ha cancelado el total de su acción, yo no le puedo dar su acción porque no está totalmente pagada. Entonces, emito unos certificados provisionales. Los certificados provisionales los menciona el artículo 102, pero su fundamento real está en el artículo 120 del Código de Comercio. Ahí nos toca el tema de los certificados provisionales. Entonces, yo le entrego al socio certificado provisional porque no me ha terminado de pagar la acción. Ahora, el certificado provisional tiene las mismas funciones de la acción, ¿verdad? Entonces, es para ejercitar derechos del accionista. Bueno, habiendo emitido estos dos títulos, ahora sí, la sociedad anónima podría emitir acciones. Las acciones, dice el código en el artículo 99, que son títulos en los cuales divide el capital una sociedad anónima. Y estos títulos nos sirven para dos cosas, que eso lo debemos aprender de memoria también. Nos sirve primero para acreditar que soy accionista de una sociedad. Y la segunda función de la acción es para transmitir esa calidad que yo tengo. Entonces, estas son las acciones. Bueno, luego de haber emitido estos títulos, también la sociedad podría emitir los certificados de goce. Los certificados de goce son para acciones amortizadas y son otros títulos que puede emitir la sociedad. Estos están en su fundamento en el artículo 113. Luego de esto, también la sociedad anónima puede emitir otros títulos que algunos no los han visto por ahí en el Código de Comercio, pero son los cupones. ¿Qué son los cupones? Están en el artículo 121 y miren lo que dice el Código de Comercio. Dice, las acciones podrán llevar adheridos cupones que se desprenderán de los títulos y se entregarán a la sociedad contra el pago de dividendos. Entonces, los cupones son papelitos, son títulos que van adheridos a una acción y se arrancan, yo lo entrego a la acción y la sociedad me da los dividendos que me tocan. Ahora, la pregunta que me gusta hacer en el técnico profesional es, ¿estos cupones pueden ser al portador o pueden ser nominativos o cómo funcionan? La mayoría me dice, no licenciado, ahora las acciones tienen que ser nominativas. Sí, las acciones sí, pero los cupones. Entonces debemos recordar que la ley de extinción de dominio no reformó la cuestión de los cupones. Lo único que reformó fue el artículo 108, me parece, que es las acciones. Las acciones hoy en día en Guatemala únicamente pueden ser acciones nominativas. Pero los cupones, según el artículo 121, también pueden ser al portador. Entonces los cupones sí pueden ser al portador o nominativos. Es algo que debemos de tener en cuenta. Bueno, luego de los cupones, ¿qué otro título podría emitir una sociedad anónima? Ya lo hemos visto dentro de los títulos de crédito, las obligaciones de la sociedad o debentures.
Eso es otro título que podría emitir la sociedad. Y por último, cualquier otro título de crédito, ya que la sociedad es un comerciante. Entonces, resumiendo, ¿qué títulos puede emitir una sociedad anónima? Primero, nos puede emitir certificados o bonos de fundador. Segundo, certificados provisionales. Tercero, acciones. Cuarto, certificados de goce. Quinto, los cupones. Sexto, obligaciones de la sociedad o debentures. Y séptimo, cualquier otro título de crédito. Muy bien, este tema lo vamos a amarrar con otro punto más adelante, pero es bueno saberlo y entenderlo. Ahora sí, entremos a hablar acerca de las cédulas hipotecarias. Las cédulas hipotecarias están únicamente reguladas en el Código de Comercio con dos artículos, el artículo 605 y el 606 del Código de Comercio. Anteriormente, el Código de Comercio no tocaba el tema de las cédulas hipotecarias. Estaba regulado o está regulado en el Código Civil. Entonces aquí tenemos que hacer una integración de las leyes, porque el Código Civil en el artículo 860 al 879 regula el tema de las cédulas hipotecarias. Entonces tenemos que analizarlo conjuntamente. Las cédulas hipotecarias es un título de crédito que sí está siendo utilizado y ha sido utilizado en Guatemala para la inversión del capital. Entonces, basado en lo que hemos leído de los artículos del Código de Comercio y del Código Civil, podemos tener en cuenta que hay dos funciones de la cédula hipotecaria. La primera función de la cédula hipotecaria es captar ahorros de inversionistas de títulos valores. Entonces hay personas que tienen su capital, ¿verdad? Que quieren invertirlo, quieren tener ganancias, y entonces buscan en las cédulas hipotecarias una forma de ganar plata, y sí funciona, porque pueden ganar más intereses que en otros negocios y es un título muy seguro. Entonces sí puede funcionar en este sentido. Ahora, ¿cuál es la segunda función de las cédulas hipotecarias? La segunda función es garantizar, ¿verdad?, el derecho que incorpora el título por medio de una garantía hipotecaria. Entonces esa sería la segunda función. Ahora, esta garantía hipotecaria tiene su especialidad. Este título de crédito tiene su especialidad. ¿En qué sentido? En que recordemos nosotros que los derechos reales de garantía se les llama también garantías de primera línea, porque son garantías que se ejecutan antes que cualquier otra garantía. Entonces son muy seguras. Entonces, y la otra ventaja que tiene este título, o especialidad que tiene este título, es que esa garantía se ejecuta por un juicio ejecutivo en la vía de apremio. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Ahora, ¿qué concepto vamos a manejar de las cédulas hipotecarias? Vamos a decir que la cédula hipotecaria es un título de crédito. Como en todos los títulos de crédito les digo, pongamos esa parte de cajón, ¿verdad? Son títulos de crédito, ¿verdad? La cédula hipotecaria, licenciado, es un título de crédito que incorpora la totalidad o la parte alícuota de un crédito, y el cual está garantizado por un derecho real de garantía hipotecaria. Y ese es el concepto que vamos a manejar de las cédulas hipotecarias. Ahora bien, ¿cómo funcionaría o cuál sería el proceso para la creación de las cédulas hipotecarias? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos autorizar una escritura de hipoteca, ¿verdad? Ahora, esta escritura de hipoteca tiene también su especialidad. Recordémonos que debemos irnos al Código Civil y debemos fundamentar toda esta escritura en el artículo 865. Ahí encontramos los requisitos que debe llenar esta escritura pública. Ahora, esta escritura pública es solemne, porque aparte de los requisitos del artículo 29 del Código de Notariado, también tiene que llenar los requisitos del artículo 865. Entonces, ahí en su tiempo de estudio, saquen su Código Civil, analizan todos estos requisitos y vayan viendo ahí las singularidades que tiene cada uno de estos requisitos. No vamos a entrar a analizarlos porque sería una cuestión un poquito larga. Bueno, ya autorizada la escritura de la hipoteca, nosotros procedemos a faccionar el primer testimonio de esta escritura. Este primer testimonio se envía al registro de la propiedad, donde lo debemos inscribir, ¿verdad? Luego de inscrito en el registro de la propiedad, procedemos ya a suscribir los títulos llamados cédulas hipotecarias. Ahora bien, las cédulas hipotecarias debemos decir que pueden ser emitidas al portador y nominativas según el Código Civil. Deben de ser
emitidas por valores de 100 o sus múltiplos, ¿verdad ustedes? ¿Y qué requisitos deben de llenar? Pues aquí tenemos que analizar que el Código Civil en el artículo 868 nos da los requisitos de estos títulos, pero como nosotros somos estudiantes ya de Derecho Mercantil, sabemos que cualquier título de crédito debe de llenar los requisitos del artículo 368, los 5 requisitos, que es el nombre del título, el lugar y fecha de su creación, el derecho que incorpora, el lugar y fecha de su cumplimiento y la firma del librador. Entonces, integramos el 868 con el 368 y nosotros podemos emitir los títulos de crédito. Ahora, el 868 del Código Civil contaba con algunas deficiencias, por ejemplo, no mencionaba que debemos incluirle el valor nominal de las cédulas hipotecarias y tampoco menciona que debemos incluir el lugar de su cumplimiento, pero ya con la integración de los artículos del Código de Comercio y el Código Civil podemos nosotros notar que son requisitos que debemos colocarle a las cédulas hipotecarias. Muy bien, ahora podríamos confundir aquí también la naturaleza jurídica de la cédula hipotecaria. Volvamos a la teoría general de los títulos de crédito. Cuando vimos la teoría general de los títulos de crédito, vimos alguna clasificación de los títulos de crédito. Dentro de esas clasificaciones vimos que los títulos de crédito pueden ser causales o abstractos. Ahora bien, los títulos de crédito causales son los que llevan adyacente un negocio jurídico. ¿Qué pasa? Que si el negocio jurídico es invalidado, también el título de crédito pierde su validez. O sea, van amarrados el negocio jurídico con el título de crédito. Ahora, los títulos de crédito abstractos son los que no le importa de dónde viene, de dónde surge, ¿verdad? El negocio jurídico adyacente no importa, sino que los títulos son completamente independientes de ese negocio. Ahora, con la factura cambiaria, el tema anterior, podríamos confundirnos que es un título causal, porque la factura cambiaria lleva una compraventa de mercadería. Al igual que la cédula hipotecaria, podríamos confundir, licenciado, esto lleva una hipoteca, entonces tal vez es un título causal. Negativo. Ambos títulos son títulos abstractos, no dependen del negocio jurídico que se llevó a cabo, sino que son independientemente de ellos, a pesar de que se mencionan en los títulos. Entonces, estos títulos son títulos abstractos. Esa es su naturaleza jurídica. Muy bien. Ahora, para amarrar el tema que vimos al principio, ¿qué títulos puede emitir una sociedad anónima? Dentro de esos títulos vimos que podía emitir unos cupones. Por eso quería tocar ese tema, porque ahora nos va a servir. Las cédulas hipotecarias también se les puede adjuntar unos cupones. ¿Pero para qué sirven estos cupones? Esos están en el artículo 869. Vean lo que dicen. Si el crédito devenga intereses y estos no se hubieran descontado, se agregará a cada cédula tantos cupones que sirvan de título al portador para la cobranza de aquellos como periodos de pagos de intereses. Entonces, a las cédulas hipotecarias también le podemos agregar cupones. ¿Para qué? Para el pago de intereses. ¿De acuerdo? Entonces, los cupones son muy parecidos, la función es muy parecida a los cupones que le agregamos a las acciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso también, es algo interesante. Los cupones también pueden ser al portador según el artículo 872, ahí menciona que pueden ser al portador o nominativos. También tengámoslo en cuenta. Muy bien, para finalizar, esto no lo encontramos en el libro y no lo encontramos en ninguna parte, pero es muy interesante cómo cancelamos una garantía hipotecaria cuando lleva cédulas hipotecarias. Lo hemos visto en la experiencia, en la calle hemos visto que el registro de la propiedad no solicita los originales de las cédulas hipotecarias. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros, un cliente nos indique, licenciado, quiero cancelar esta hipoteca, ya sea por cualquier forma, revisamos si lleva adherido cédulas hipotecarias. Nosotros necesitamos los originales para su cancelación, que no se les olvide. Eso está en el artículo 878 del Código Civil, ahí encontramos esa regulación. Entonces pienso que es algo importante que debemos saber para nuestra vida práctica. Muy bien, compañeros, es todo por el día de hoy. Es un gusto poder estar con ustedes. Nos seguimos viendo. Que tengan feliz tarde y que Dios los bendiga.